Volvemos al aire comunitario de Radio Trinchera, 19:35 en el piso de Cual Pinta. Y veníamos analizando un poquito lo que fueron los anuncios de Patricia Bullrich, que se pone en juego y al lado también de lo que fueron los anuncios de este martes del ministro Toto, queridísimo Toto Caputo. Pero no vamos a hacer nosotros esta vez lo que hablemos, sino que ya estamos en comunicación con Guido Bambini, analista económico del Centro de Economía Política Argentina. ¿Cómo estás, Guido? Acá te saluda el equipo de Cual Pinta. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Y acá andamos, tratando de ver cómo digerimos todo lo sucedido esta semana. Pero bueno, también un poco en línea con eso, por eso nos poníamos en contacto con vos, para preguntarte quizás en principio, caracterizar un poco el impacto de los anuncios de Caputo del martes pasado. Sí, lo primero que hay que decir es que esto es un plan de ajuste ortodoxo clásico, te diría, más que un plan de estabilización. Si bien, digamos, toda la escuela de economistas argentinos entendía, o la gran mayoría entendía, que había que hacer un plan de estabilización para ordenar los macroprecios de la economía, porque es cierto que venimos de una inflación, tenemos una inflación interanual del 160%. El hecho o la decisión política de que lo que anunció el ministro Caputo no tenga ninguna compensación en términos de ingresos, da cuenta de que es un plan de ajuste ortodoxo clásico. No solo no hay políticas de ingresos para los trabajadores, una suma fija hay diferentes alternativas. También a partir del cuadro que subieron ayer a Twitter, ¿viste? Digamos, después de las 10 medidas que planteó el ministro Caputo, nos encontramos con que parte del ajuste, 0,4 puntos del ajuste, van a recaer sobre los jubilados y pensionados. Entonces es por estas cuestiones que insisto en que es un plan de ajuste clásico, más que un plan de estabilización. Claro, ahora bien, vos ahí hiciste mucho hincapié en la palabra ajuste, ¿no? Pero ahora, si no hay tampoco ingreso, ¿es un ajuste sobre qué, sobre quién? Porque tampoco hay capacidad de demanda. Tal cual, tal cual. O sea, ¿es ajuste De o es hecho, saqueo? Parafraseando bueno, a Borroni. claramente hay ganadores en este esquema. La devaluación del tipo de cambio, el salto del tipo de cambio de 118%, le da a las actividades agrícolas, a las actividades primarias, un tipo de cambio mucho más competitivo, Ujú. a diferencia del tipo de cambio de 650 pesos que tenía hasta la semana pasada. Esto va a generar una transferencia de ingresos total de los sectores trabajadores a los sectores de actividades primarias. Nosotros calculamos que puede haber una transferencia de ingresos de aproximadamente 10 puntos del PBI. Y otra cuestión que no es para nada anecdótica, que en el marco de las medidas que planteó el ministro Caputo, no vimos nada relacionado, por ejemplo, al régimen de promoción que tiene Tierra del Fuego, que paradójicamente una de las empresas que se ve beneficiada por este régimen es Mirgor, que es de la familia Caputo. Bien, y bueno, ahí también nombraste el tema de lo primario, ¿no? Del sector que produce la materia prima. Ahora bien, si hay una transferencia de ese porcentaje del PBI, ¿por qué aumentan los alimentos? Aumentan los alimentos porque, digo, a partir de la liberalización total de precios y de que no hay más fideicomiso del trigo del aceite, que no hay más Mm, cupos de exportación, el productor primario tiene el incentivo de exportar toda su producción. Como exporta toda su bien, producción y la vende al precio internacional que le pueden pagar en una carne, digamos, que le pueden pagar en Chicago, bueno, para sostener su misma ganancia, va a poner el mismo precio en el mercado interno. Entonces, más allá que nosotros produzcamos carne y alimentos, mm, vamos a pagar probablemente, y ya lo estamos viendo con los aumentos de los alimentos, a precio internacional los alimentos que comen, que adquieren los argentinos. Vos recién decías que, bueno,
el sector agrícola iba a ser o el sector primario iba a ser el beneficiado de estas políticas. En este programa, en estas medidas, también se anunció el aumento de las retenciones. ¿Toca algún interés a este sector primario el aumento de las retenciones, o con las otras medidas le garantizan al sector una ganancia ya muy amplia que no le haría medio cosquilla, digamos, al sector en términos de ganancia? Porque vi también que había algunos productores que aparecieron en algunos medios mostrando cierto malestar por la medida. ¿Cómo analizas eso? Sí, los productores que mostraron malestar en general son de economías regionales, porque se han subido las retenciones de economías regionales, pero si vos ves, por ejemplo, las retenciones a la soja bajaron del 33 al 30%, fueron los más beneficiados. Claro. Pero como vos bien decías, si vos ves en definitiva la suba del tipo de cambio que les dan, descontando las retenciones, sigue siendo mayor al tipo de cambio que tenían anteriormente. Entonces, digo, más allá de que en algunas actividades primarias han puesto retenciones, la suba del tipo de cambio les permite compensar las retenciones. Quien se vio realmente afectado es la industria. Por un lado, por la suba del impuesto país, porque este plan de ajuste no solo viene a recortar, viene a llegar al déficit fiscal no solo por el lado de los ingresos, no solo por el lado del ajuste, sino también por el lado de los ingresos, porque han agregado, han puesto nuevos impuestos, con la vuelta atrás del impuesto a la ganancia, que veremos cómo avanza eso en el Congreso, pero particularmente han aumentado el impuesto país del 7,5% al 17,5%, entonces los bienes importados, los insumos importados que la industria utiliza para producir, bueno, van a tener un tipo de cambio de 940 pesos, que es el de 800 más el impuesto país del 17,5%. La industria, era atendible las quejas de la industria con respecto a la CIRA y a la dificultad que tenían para importar, pero claramente, pasar de un dólar que estaba en la zona de los 400 pesos con un impuesto país de 7,5% a la zona de los 940, claramente va a generar un resentimiento en la industria que va a pegar en la actividad económica, y como vos bien decías, bueno, veremos si efectivamente pueden recaudar lo que están previendo para llegar a este déficit cero, porque va a haber una caída fuerte de la economía, y se va a dar lo que dijo el presidente Milei, de que vamos a estar en una estanflación, niveles altísimos de inflación con caída fuerte de la actividad económica. Bien, yo ahí tengo una pregunta como ciudadana común que no entiende de economía, y es que, bueno, justo veníamos hablando de, bueno, la gente realmente cree, o gran parte de la sociedad, que, bueno, van a pasar este tiempo para que volvamos a estar mejor. ¿Cómo se supone, si todos estos caminos que nos llevan que nos podrían llevar a una estanflación, bajo el discurso de Toto Caputo, si se quiere, esto nos llevaría a que se solucione el problema económico de la Argentina? ¿Cuál es ese horizonte que plantea la derecha? Bueno, yo creo que quieren que se ajuste por la baja en la demanda. Si uno no tiene para, no le alcanzan sus ingresos para realizar sus diferentes actividades y comprar sus bienes y servicios, ellos entienden que bajo el libre juego de la oferta y la demanda, en donde claramente los asalariados están en desventaja y las grandes empresas son los que terminan ganando, van a terminar convergiendo los precios a un precio de equilibrio. La realidad eso no sucede, y yo los invito a ustedes y a los oyentes a mirar cuáles fueron los niveles de inflación posteriores a las medidas que adoptó, por ejemplo, Martínez de Oz, el ministro de Economía de la última dictadura militar, en el 76. Es muy parecido el plan que planteaba en su momento Martínez de Oz, y si vos ves los niveles de inflación en los años siguientes de la dictadura, fueron todos los años de 3 dígitos. No bajó la inflación. Bueno, probablemente suceda lo mismo en este nuevo ciclo neoliberal, en este nuevo ciclo de valorización financiera. Ahora, ahí también, ya desde el principio de la charla, estamos merodeando o rondando el tema de un decrecimiento o directamente una restricción de la demanda. Entonces, yo por mi parte te preguntaría,
¿qué de verdad tiene la frase no hay plata? Bueno, es muy interesante eso que planteás porque, de hecho, vamos a ver en el año que viene un aumento considerable de liquidación, por un lado de la cosecha, un aumento considerable de los dólares que va a poder adquirir el Banco Central, porque no vamos a tener sequía, que este año nos privó de 21.000 millones de dólares, y por otro lado vamos a tener el gasoducto Néstor Kirchner, que bueno, habrá que ver si efectivamente hacen la reversión del gasoducto norte, que permitiría exportar a Brasil y de ese modo tener un balance energético positivo. Pero digo, con más dólares, que es el principal problema que tiene la economía argentina y no el déficit fiscal como planteó en su discurso el ministro Caputo, bueno, digo, con más dólares no sé cuán feroz debería ser el ajuste. Y además, esto es un poco técnico, pero si ustedes ven el cuadro que plantearon en Twitter, digo, están planteando ir a superávit primario. Esto quiere decir poder recaudar de forma de pagar los intereses de la deuda. Lo que planteaba el ministro de Economía anterior, el ministro Massa, era ir a un equilibrio fiscal, además con la separata que había planteado en el proyecto de presupuesto para quitar algunas exenciones a lo que es la verdadera casta, que son ciertas empresas de Argentina. Entonces, digo, me parece que el no hay plata es un eslogan que están utilizando para poder aplicar este programa de ajuste sobre las mayorías. Bien, bárbaro. Ahí justito tocaste lo que te quería preguntar lo más lisa y llanamente posible. Voy a tratar de hacer la pregunta lo más simple posible. Lo que no pagan los ricos, ¿lo están pagando nuestros jubilados, nuestros pensionados y todo cuando van al supermercado? ¿Por medio de la inflación? Sí, lisa y llanamente la respuesta es sí. No ha habido, digamos, tendría que haber habido en un marco de un plan de estabilización en general, uno también toma medidas heterodoxas por el lado de los ingresos y también por el lado de pedirle a los mayores contribuyentes, bueno, que aporten más en este contexto. De hecho, como te decía anteriormente, se le bajaron las retenciones a la soja, no se planteó en ningún momento, digamos, un aporte extraordinario, que en su momento no fue inflacionario. Digo, ayer a la noche en la entrevista que le hicieron al ministro Caputo planteó que van a hacer un blanqueo en donde no se les va a cobrar nada a quienes traigan dólares a la Argentina y los dejen en el sistema bancario argentino, sin importar cómo han generado esos dólares. Bueno, claramente va a haber beneficiados que, es un modelo que cierra con el 10% de la población argentina el que está planteando el nuevo ministro de Economía. Yo tengo una consulta un poco más general en relación al plan económico o al programa económico, que tiene que ver primero con esta cuestión de por qué se esperó al martes para hacer los anuncios y no se hizo el día siguiente de la Asunción, si fue una ansiedad mediática social o si tiene una explicación concreta el no hacerlo el lunes. Pero voy a una pregunta aún más general, que es esto que implementaron ahora, estas medidas que se lanzaron en esta semana, ¿son planificadas? ¿Estaban pensadas desde antes o es una improvisación medio sobre la marcha? Porque también, en el discurso de Milei aparecieron ciertas cosas que luego se fue como, no desdiciendo, pero que no se van cumpliendo de la misma manera. Creo que ayer apareció como una declaración de Bausili, el presidente del Banco Central, diciendo que el problema no eran las LELIQs, como que supuestamente por Milei, según el discurso de Milei, era el problema de la Argentina. Mi pregunta va más hacia si hay una planificación de este modelo económico de ajuste ortodoxo, como ya se viene describiendo, o si hay una cuestión más de improvisación. Bueno, es muy interesante lo que planteás. Yo, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que no se hizo el primer día o se hizo, se hizo el martes los anuncios, producto de que había una discusión de cuán grande tenía que ser el ajuste. Porque el ajuste, si ustedes ven el cuadro, como les decía, que por un lado plantea subir impuestos, a diferencia, más allá de que Milei
decía que antes de subir impuestos se cortaba un brazo. Entonces, digamos, una alternativa era hacer los 5,5 puntos del PBI de ajuste y hacer un ajuste mayor sin subir impuestos. La otra alternativa, que yo creo que era la discusión y la que se terminó imponiendo, fue, por un lado, ajustar en un 3,1% y subir impuestos por un 2,9%, creo. Yo creo que, respondiendo a tu primera pregunta, va en esa línea. Y después, sí, claramente se está viendo, digamos, una bajada total de banderas del presidente que decía ser anarcocapitalista y que tenía a Rothbard y a von Mises de referentes. Y estamos viendo claramente de nuevo a la escuela de Chicago, ¿no? A los mismos planes de... Perdón que sea repetitivo, pero nuevamente el ministro Caputo que en este caso no pudo conseguir financiamiento externo, el Messi de las finanzas, producto de que el mercado claramente le está diciendo, bueno, hagan el ajuste y después les prestamos. Me parece que está sucediendo eso. Yo paradójicamente coincido con Bausili en que el problema de las LELIQs no es el principal problema que tiene la economía argentina, pero bueno, es otra muestra más de que Milei ha bajado sus banderas y ha delegado a la ortodoxia clásica de Argentina que ha mostrado tanto en la última dictadura militar como en el gobierno de Macri y con algunas diferencias pero menores durante el neoliberalismo de los 90, las mismas recetas de siempre que nos han llevado a muy malos resultados. ¿Y cuál sería el principal problema de la economía argentina? El principal problema de la economía argentina es la falta de dólares, claramente. Por un lado, por el enorme endeudamiento externo que generó la gestión anterior. En el 2015, si ustedes buscan videos de Duhovne, decía que había recibido un país absolutamente desendeudado, no solo el Estado argentino, sino también las empresas y las familias. Ahora tanto se quejan de la deuda comercial que tienen las empresas. Bueno, en el 2015 habían recibido un país totalmente desendeudado. Lo endeudaron de forma sideral, tanto con acreedores privados, y cuando el mercado dejó de prestarles tuvieron que ir al FMI. Y producto de la gran toma de deuda externa que se hizo en la gestión de Cambiemos, bueno, tanto los pagos de intereses y de capital, producto de los refinanciamientos, tanto con acreedores privados como con organismos multilaterales de crédito, presiona muy fuerte sobre las reservas del Banco Central, y sumado claramente a la sequía, que no la dimensionamos y tal vez no fue comunicada lo suficiente, pero fue la peor sequía de los últimos 100 años que tuvo Argentina y nos privó de un cuarto de las exportaciones. Esto lo decía permanentemente el ministro Massa en campaña. Es como, perder el 25% de tu facturación en una empresa, digamos, es terrible para la economía argentina eso. A diferencia del diagnóstico que plantea Caputo de que el problema es el déficit fiscal, yo le diría que mire a Brasil. Brasil hace 30 años que tiene déficit fiscal y producto del colchón gigante de reservas internacionales que tiene su Banco Central, puede mantener un tipo de cambio competitivo y la inflación a raya. Claro. Y otra experiencia, Argentina ha tenido déficit fiscal, como bien decía el ministro, durante muchos, 113, 126 decía, y tuvimos periodos con inflación, periodos sin inflación, tuvimos déficit fiscal con gobiernos liberales, con gobiernos más progresistas, con ministros de economía más heterodoxos, y eso, ha habido años sin inflación. Claro. Entonces, me parece que hay que buscarlo en otra variable al problema. Claro, pero encima lo que están haciendo ahora esta gente es como estar de resaca y salir de nuevo de joda, ¿no? Un dolor de cabeza y seguir de joda. ¿Por qué? Porque ahora, no sé, decime si es un comparativo acertado o no, con el tema de, la estatización de las deudas de las empresas privadas. Sí, ahí, para serte sincero, esa cuestión todavía no la tengo tan fresca, tan estudiada, tan fresca. Es muy reciente.
Pero sí, lo que están haciendo básicamente es, digamos, darle instrumentos, bonos en dólares a las empresas que van a suscribirlo en pesos y en cierto tiempo poder, digamos, pagarles un capital más intereses en dólares, digamos, que deberán pagarlo con exportaciones, porque, bueno, ahí el gran problema, y sí sería una estafa, si, a ver, que no me sorprendería que lo hagan porque ya lo hicieron, y en este punto te doy la derecha en tu lectura, que, paguen esos bonos con endeudamiento externo. Hoy, la canilla del endeudamiento externo la tienen cerrada, pero Sí. si logran acceder de nuevo a los mercados internacionales, no me sorprendería que de esa forma sí la deuda comercial de las empresas termine siendo pagada con deuda externa que termina recayendo sobre los 47 millones de argentinos. Te hago ya por ahí la última pregunta que tiene que ver con... mi duda es, ¿esta gente viene a garantizar la rentabilidad y los negocios de determinados sectores de la economía argentina? ¿O quiere ser y a costa del desastre social? ¿O quieren ser reelectos en 4 años? Porque hay ahí una tensión que no termino de... No es que no termino de entender porque van 4 días de gobierno, pero en términos más a largo plazo, digo, estas personas creen que... quiero creer yo, que se dedican a la política, quieren que en 4 años ser reelectos. ¿Cuáles son esos objetivos económicos que ellos creen que con estas medidas van a poder garantizar que las mayorías vuelvan a votarlo? Porque este panorama es como muy desolador y creo que tiene que haber algo más de complejidad para poder entender estos 4 años, ¿no? Sí, mira, la única etapa neoliberal que reeligió fue la del gobierno de Menem, porque por un lado tuvimos gobierno de facto y después Macri no reeligió. Yo creo que ellos están convencidos de que quieren tener, y son los países que ponen de ejemplo, un país en donde haya una inflación baja, pero un desempleo, una desigualdad muy importante. Siempre ponen de ejemplo a Perú, a Paraguay, Claro. Países, además, porque creo que su marco teórico está anclado en el principio de las ventajas comparativas, en donde Argentina debería producir únicamente actividades primarias y exportarlas y agregar valor únicamente alrededor de estos sectores, y desconocen que Argentina tiene una tradición industrialista. Argentina tiene un entramado junto a Brasil y junto a México, son los países de Latinoamérica con mayor entramado industrial, que por suerte lo tenemos, porque es el que da empleo de mayor calidad y porque claramente da mayor empleo que las actividades primarias. Entonces yo creo que pretenden un país exportador de actividades primarias con una macroeconomía ordenada a costa de, en gran parte, el sufrimiento del pueblo. Y la única experiencia, como te decía anteriormente, la única experiencia que tuvo reelección fue el menemismo, que fue a partir de la diferencia que te marcaba, que fue la convertibilidad, que logró frenar la inflación con un ancla cambiaria, que es tener, un peso, un dólar, y que se logró gracias a la venta de las joyas de la abuela, ¿no? Claro, Que hoy no las tienen. Entonces, yo no auguro, no veo un buen horizonte y van 4 días de gobierno, veremos, pero la verdad que no veo, un buen escenario de corto y de mediano plazo para este plan que nos propone el ministro Caputo, porque cierra para muy poca gente, no cierra para un país con 47 millones de argentinos, y con la particularidad de la organización social de Argentina, con los sindicatos y con la capacidad de movilización que tiene, que probablemente no tarde en comenzar. No, bueno, gracias Guido la verdad por ponerte en comunicación con nosotros y bueno, aclarar un poco este panorama que está por demás complicado y que nosotros tampoco vemos un horizonte con mucha luz. Pero bueno, aquí estaremos obviamente para seguir charlando y comunicando de la mejor manera que podamos y aclarando estas cosas. Así que te agradecemos muchísimo por la comunicación.
No, gracias a ustedes. Perdonen si fui como muy técnico en algunos momentos. Ahí a disposición. No, Gracias, por favor, Guido. se entendió perfecto. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias, nos vemos. Bien, pasaba por el piso Guido Bambini, analista económico del CEPA. Áspero. Áspero, Durísimo. ¿A qué vinieron, no? directo al hueso. vinieron? Pero ¿A qué bueno, vinieron? ¿A qué viniste? ya está, chicos. ¿A qué qué vinimos? vinimos? ¿Qué ¿A qué- hacemos acá? ¿A qué vinieron las fuerzas del cielo? Ay, A Dios mío. bombardearnos. Ya está. No sé, muchachos. Pero estuvo bien. Estuvo bien para aclarar Sí, ciertas cosas. clarísimo. Nosotros nos vamos a ir a una tanda y ya volvemos en breves. La Antártida, La Quiaca, de la cordillera.